pero mientras miraba la transmisión, me di cuenta de que la figura se acercaba a la cabina de seguridad. Caminaba directamente hacia mí. El pánico se apoderó de mi pecho. Podía sentir que mi corazón se aceleraba. El miedo se extendía por mis venas como un incendio. Me apresuré a agarrar el teléfono, con las manos temblorosas mientras marcaba el número. ¿Cómo diablos llegué a este punto? No siempre fui así. No siempre fui el tipo de persona que ignora las señales de alerta, que se lanza ciegamente al peligro porque le conviene. Pero la vida tenía una manera de reducirme, de empujarme hasta el borde donde ya no podía ver los límites. Me llamo Jason. Tengo 22 años, soy introvertido y, para ser sincero, nunca he sido el tipo de persona a la que se le da bien salir adelante. Mientras otros estudiantes se unían a clubes, hacían contactos y conseguían prácticas, yo estaba encerrado en mi dormitorio, enterrado entre libros de texto y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. La mayoría de mis amigos eran gente a la que veía de pasada, compañeros de clase que tenían la energía para pasar el rato, pero no el tiempo para conectar de verdad. Mi mundo era pequeño y mi vida universitaria estaba dominada por un miedo constante y persistente. Iba a fracasar. No era solo la presión de los exámenes o las notas. El peso de la deuda que se avecinaba había empezado a aplastarme. Había solicitado decenas de empleos a tiempo parcial, pero siempre sentía que mis solicitudes se perdían en el vacío. Los préstamos estudiantiles se acumulaban, mi alquiler apenas podía pagar y el mercado laboral se volvía cada vez más hostil para alguien con poca experiencia y sin conexiones. Había hecho todo lo que había podido para salir adelante, pero al final del día apenas estaba arañando la superficie de la supervivencia. Fue entonces cuando vi la oferta de trabajo para guardia de seguridad nocturna en un instituto de investigación científica. Recuerdo haberlo leído con los ojos pegados a la pantalla. Cada palabra ofrecía un extraño rayo de esperanza. Un trabajo nocturno monitoreando cámaras de seguridad, un salario alto, incorporación inmediata. Dudé solo un momento. Ni siquiera me importaban los detalles. Parecía demasiado perfecto. Necesitaba dinero. Necesitaba salir de esa espiral asfixiante. Presenté mi solicitud de inmediato, sin pensar 2 veces en la extraña falta de información del anuncio ni en lo misterioso de las instalaciones. Era una oportunidad. La llamada llegó 2 días después. El hombre del otro lado de la línea no se presentó. Solo dijo que mi entrevista se llevaría a cabo esa tarde a las 6 de la tarde en el Instituto de Investigación. La forma en que lo dijo sonó menos como una invitación y más como un ultimátum. Llegué un poco nervioso. El instituto estaba enclavado en una zona remota de la ciudad, escondido entre árboles densos que parecían absorber cualquier rastro de luz. El camino que conducía hasta allí era largo, sinuoso y completamente aislado de la ciudad principal. Y mientras caminaba hacia la entrada principal, podía sentir el peso del lugar. El edificio estéril e impersonal, con su exterior brillante y frío, parecía sacado de una novela distópica. En el interior, el aire era pesado, impregnado de un ligero olor a antiséptico y papel viejo. Los suelos brillaban con precisión clínica. Me encontré en un vestíbulo minimalista y austero, esperando a que alguien me saludara. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera un hombre llamado Sr. Scard. Era alto, vestía un traje negro y una corbata violeta. Su rostro era afilado y anguloso, sus ojos penetrantes como los de un halcón, pero carentes de verdadera calidez. Sus movimientos rígidos parecían deliberados, cada gesto medido, como si todo su cuerpo fuera un mecanismo calibrado para la eficiencia. Cuando me estrechó la mano, lo hizo con firmeza, con frialdad, casi como un robot. «No tienes experiencia previa en seguridad», dijo mirando mi currículum. «No, pero aprendo rápido. Soy bueno prestando atención a los detalles. Creo que puedo controlar las cámaras». Scard me miró fijamente durante un largo rato. Su silencio me resultaba sofocante, como si hubiera reprobado una prueba cuya existencia ni siquiera sabía. Finalmente asintió. «Empiezas esta noche». Me entregó un papel para que lo firmara.
Su falta de preguntas reales me pareció extraña, pero no quería cuestionar mi suerte. El sueldo era mucho mejor que cualquier otro que hubiera visto y el trabajo parecía bastante fácil. Supervisar las cámaras de seguridad en un centro de investigación aislado durante el turno de noche. Me entregó un juego de llaves y luego colocó un sobre el escritorio. Léelo cuando llegues. No dejes de seguir las reglas. Además, debes trabajar aquí durante 3 semanas antes de decidir si quieres dejar el trabajo. Firmé el contrato que me había dado y se lo devolví. Sin decir una palabra más, se levantó y se fue, dejándome allí sentada, sintiéndome como si fuera solo un engranaje de una máquina mucho más grande. Recuerdo la primera vez que caminé por los pasillos del instituto. Todo el lugar estaba extrañamente silencioso. Vi brevemente a algunos investigadores, pero estaban concentrados en su trabajo. Algunos me miraron y luego fruncieron el ceño. Aparté la mirada. Todo en esta instalación me hacía sentir fuera de lugar. Las luces zumbaban levemente sobre mí mientras me dirigía a la cabina de seguridad. Era una habitación pequeña y modesta, escondida en la parte trasera de la instalación, llena de monitores y equipos. Me senté, sintiendo una sensación de aislamiento que parecía aferrarse al aire mismo. El sobre que me había dado Scart pesaba mucho en mi bolsillo. Al abrirlo, encontré una lista de reglas, 7 reglas en total. Regla 1. Cierre la puerta con llave cuando entre para su turno de seguridad. Nunca le abra la puerta a nadie, solo el señor. Scart tiene acceso a esa habitación. ¿Cerrar la puerta con llave? Parecía una medida de seguridad básica, pero había una sensación subyacente de que era algo definitivo. Había algo en la frase «solo señor Scart» que era inusual. Regla 2. Si escuchas un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que cese. Hice una pausa y volví a leerlo varias veces. Las palabras «ocultarse» parecían fuera de lugar. Las reglas se volvían más extrañas con cada una de ellas. Regla 3. Si ves a un hombre sin rostro en una de las cámaras de seguridad, llama al inspector de inmediato. Él se ocupará de la anomalía. Si no puedes localizarlo, ve a la sala de electricidad en el 2º piso del edificio y reza para que no te encuentre. Esta frase me dejó realmente perpleja. ¿Hombre sin rostro? ¿Qué demonios? Leí en silencio cada frase, tratando de descifrar y comprender todo esto. Regla 4. Bajo ninguna circunstancia hables con otros investigadores o científicos, además del señor Scart. Regla 5. Nunca te duermas en el trabajo. Al menos las reglas 4 y 5 eran más normales. Me hizo preguntarme si esto era algún tipo de broma por ser el nuevo empleado. Regla 6. Si las cámaras de seguridad se apagan de repente, comuníquese con el señor Scart de inmediato. Él le dará instrucciones adicionales que le salvarán la vida. Regla 7. Si el líquido negro comienza a llenar la sala de seguridad, no toques el suelo y permanece muy quieto y en silencio hasta que desaparezca. Traté de quitarme de encima la extraña sensación que se apoderaba de mí. ¿Instrucciones para salvarme la vida? ¿Líquido negro? Pensé. La única conclusión que tenía sentido lógico era que se trataba de algún tipo de broma. Supongo que Scart tiene sentido del humor después de todo. Necesitaba el trabajo. ¿Y el sueldo? El sueldo era lo suficientemente bueno como para ignorar mi inquietud y la rareza que rodeaba a este trabajo. Me reí nerviosamente y procedí a completar las tareas que me habían asignado. Después de una semana de turnos, empecé a sentirme más cómodo. La monotonía de mirar las cámaras de seguridad en la pequeña habitación sin ventanas se convirtió en una especie de rutina. Todavía tenía presentes las reglas. Seguía pensando que eran una broma. Sin embargo, las reglas 3 y 7 parecían las más desconcertantes, pero cuanto más trabajaba, más fácil era sacarlas de mi mente. El fin de semana me encontré con algunos de mis amigos de la universidad. Hacía tiempo que no me veían y, como siempre, la conversación rápidamente giró en torno a los temas habituales. La escuela, los exámenes que se avecinaban y el estrés interminable de estar en nuestro último año. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Ryan, reclinándose en su silla.
Su cabello oscuro estaba despeinado y me dirigió su sonrisa habitual. Espero que el trabajo no sea demasiado exigente. Se rió entre dientes. Me encogí de hombros, intentando sonar despreocupado. Está bien, solo estoy mirando cámaras de noche. No es gran cosa. ¿Mirar cámaras? Suena aburrido como el infierno, dijo Sara riéndose, y un poco espeluznante. No te preocupa que un científico loco intente, ¿sabes? Zrenia hizo un gesto de apuñalar. Me eché a reír a carcajadas. No, es solo un trabajo. Gano bastante dinero. Nada de locuras como esa. Pero en el momento en que lo dije, sentí que me estaba mintiendo a mí mismo. Había algo en el instituto que no me cuadraba. No quería admitirlo ante mis amigos, pero había algo oscuro en el lugar. Algo que me ponía los pelos de punta cada vez que caminaba por los pasillos vacíos. Ryan notó mi vacilación. No estarás pensando en dejarlo ya, ¿verdad? Sacudí la cabeza rápidamente. Number, solo estoy cansado. Trasnochar y todo eso. Cambiamos de tema, pero en el fondo de mi mente seguía volviendo a esa sensación inquietante, al silbido, al hombre sin rostro en las cámaras, a las reglas que no tenían sentido. Creí que entendía lo que significaba estar solo en la oscuridad. Estaba acostumbrado al silencio de la noche, al zumbido de las farolas de la calle justo afuera de la ventana de mi dormitorio, al tic-tac constante de mi reloj. Pero el aislamiento dentro del Instituto de Investigación era algo completamente distinto. Al principio, todo era manejable. El trabajo era rutinario. Vigilar las cámaras de seguridad, monitorear los pasillos vacíos, estar alerta por si había algo sospechoso. La quietud del lugar me hacía sentir como si fuera parte de algo importante, como si estuviera guardando un secreto que nadie más conocía. No fue hasta la 8ª noche, después de haberme adaptado al ritmo, que ocurrió el primer incidente. Las cámaras nunca parecieron fallar, pero había una sensación generalizada de que algo no iba bien. Empezó con cosas pequeñas, ruidos de rasguños que no podía identificar, luces parpadeantes en los pasillos. Al principio no le di importancia. Era un edificio antiguo. Los edificios antiguos crujen. Eso era todo. Luego, alrededor de la medianoche, sucedió. Estaba sentado frente a los monitores de seguridad, medio aturdido por la naturaleza repetitiva del trabajo. Tenía el teléfono en el regazo, navegando por las redes sociales, tratando de pasar el tiempo. Mis ojos se movían constantemente hacia las pantallas, revisando instintivamente la transmisión. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, era solo una sombra en la esquina de la señal de la cámara. Parecía alguien caminando por el pasillo, con movimientos rígidos y espasmódicos. Pero no era la forma en que camina nadie. Los movimientos de la figura eran mecánicos, como los pasos de una marioneta controlada por hilos invisibles. Era alto y vestía una bata blanca larga. Probablemente era uno de los investigadores. Pero algo no estaba bien. Me incliné más hacia la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El hombre se acercaba cada vez más a la cámara, y entonces su rostro. Su rostro era liso, sin rasgos distintivos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo piel, una superficie en blanco, sin marcas, donde debería haber estado un rostro. Sentí que un escalofrío me recorría los huesos, como si algo estuviera mal de la forma más primaria posible. Me quedé sin aliento. Esto no es real, me dije. Es solo un error, tiene que serlo. Pero mientras miraba la transmisión, me di cuenta de que la figura se acercaba a la cabina de seguridad. Caminaba directamente hacia mí. El pánico se apoderó de mi pecho. Podía sentir que mi corazón se aceleraba. El miedo se extendía por mis venas como un incendio. Me apresuré a agarrar el teléfono, con las manos temblorosas mientras marcaba el número que SCARD me había dado para emergencias, la línea de inspectores. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. No hay respuesta. Tragué saliva con fuerza, intentando contener el pánico que me subía por la garganta. Piensa, Jason, piensa. Miré el plano del edificio en el monitor
intentando estabilizar mis manos. La sala eléctrica estaba en el segundo piso. Era mi única opción. Tenía que llegar allí. Tenía que seguir la regla 3 por absurdo que fuera todo aquello. Me puse de pie, pero en el momento en que me moví, las luces del techo parpadearon y se apagaron. Todo el edificio quedó a oscuras y los monitores se apagaron en un instante. Se me encogió el estómago. Esto estaba mal. Ahora podía sentir la presencia en el edificio. Algo se estaba moviendo. Algo que no se suponía que estuviera allí. Salí corriendo de la cabina y corrí por el pasillo, con los pies golpeando el suelo pulido. El silencio era ensordecedor. Cada paso que daba parecía resonar en los pasillos vacíos. El aire se volvió denso y opresivo, presionándome, y se me erizaron los pelos de la nuca. Podía sentirlo. La cosa de la cámara me estaba siguiendo. Al llegar a la escalera, dudé un momento. Miré hacia atrás. No había nadie, pero podía oír un leve sonido de respiración, lento y pausado. El sonido venía de detrás de mí, como si me estuviera observando desde 5 metros detrás de mí. Subí rápidamente las escaleras, intentando que el terror no me ahogara. No podía entrar en pánico. Solo necesito llegar a la sala eléctrica. El segundo piso estaba más oscuro que el resto del edificio, como si las sombras fueran más profundas allí. El aire era más frío. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Llegué a la sala de electricidad y rápidamente cerré la puerta detrás de mí, con llave. Me temblaban tanto las manos que apenas podía encender la linterna de mi teléfono. Cuando entré, lo oí, un silbido suave y agudo. Se me heló la sangre. Sabía la regla. Si oyes un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que pare. Pero ya estaba en la sala de electricidad. No sabía qué hacer. El pulso me latía con fuerza en los oídos y sentía que me temblaban las rodillas. Retrocedí hasta el rincón más alejado, apretándome contra la fría pared. Podía oír el silbido cada vez más fuerte, más cerca. Era como si lo que producía el sonido estuviera justo al otro lado de la puerta. Contuve la respiración, mirando la puerta, rezando para que no se abriera. El sonido del silbido estaba acompañado de algo más, un rasguño, el sonido inconfundible de algo arrastrándose por el suelo. Luego todo quedó en silencio. Los silbidos cesaron, los rasguños cesaron. No me atreví a moverme durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, me arrastré hacia la puerta y la abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. El silencio era ensordecedor. No perdí más tiempo. Corrí más rápido que nunca. Salí corriendo del centro de investigación. No me importaba si me recortaban el sueldo. Necesitaba procesar lo que estaba sucediendo. De alguna manera, logré obligarme a volver a trabajar la noche siguiente. Necesitaba desesperadamente el dinero, tal vez demasiado. Las noches comenzaron a mezclarse, cada una más siniestra que la anterior. Sentí que las paredes del Instituto de Investigación Científica estaban vivas, observándome, esperando a que me equivocara. Traté de recordarme por qué estaba haciendo esto, el dinero, la oportunidad de salir de deudas, pero cada vez me resultaba más difícil preocuparme. Veía mi reflejo en los monitores y apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Pálida, ojos ojerosos, cabello despeinado, labios secos y agrietados. No era solo el cansancio, era la paranoia. Cada crujido en las paredes, cada parpadeo de las luces fluorescentes me ponía los nervios de punta. No podía quitarme la sensación de que siempre había algo detrás de mí, fuera de mi vista. Me daba vueltas en la silla y me encontraba con que la habitación vacía y estéril se burlaba de mí con su silencio. Las reglas eran como un salvavidas, un hilo delgado que me mantenía atado a la cordura. Las leí una y otra vez, memorizándolas. No podía permitirme el lujo de cometer errores. No allí, no con esas cosas mirándome. Los encuentros fueron empeorando. Una noche, las cámaras empezaron a fallar y las pantallas se distorsionaron y emitieron ráfagas de estática. Me incliné hacia adelante, tratando de darle sentido a las imágenes distorsionadas. Fue entonces cuando lo vi, un par de ojos negros que miraban directamente a la lente de la cámara 4. No eran humanos,
Eran demasiado grandes, los ojos eran vacíos negros, un espacio infinito de nada. No podía moverme, no podía respirar. Los ojos me miraban fijamente y luego la pantalla se quedó estática. Me apresuré a revisar las otras cámaras. Los pasillos estaban vacíos. Los laboratorios estaban a oscuras, pero sabía que estaba ahí, acechando los pasillos, esperando a que cometiera un error. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras me aseguraba de que la puerta de la cabina estuviera cerrada, comprobándola 3 veces esta vez. La sensación de aislamiento era aplastante. Quería gritar, llamar a alguien, a quien fuera, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría ayudarme? En la segunda semana empezaron las pesadillas. Soñaba con hombres sin rostro y un líquido negro que se filtraba en mi habitación. Llenaba mis pulmones y me ahogaba. Me despertaba sin aliento, empapado en sudor, y mis gritos resonaban en el pequeño apartamento. Me quedaba mirando el techo y me preguntaba si valía la pena, si algo valía la pena. Una mañana, cuando salía del instituto, vi a un investigador que no reconocí que se dirigía en dirección contraria. Era alto y delgado, llevaba una bata impecable. Su rostro parecía un poco extraño, demasiado sereno, demasiado tranquilo. Me hizo un breve gesto con la cabeza, pero sus ojos se quedaron en mí durante un momento demasiado largo. Había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo no sabía. Abrí la boca para saludarlo, pero ya había doblado la esquina y había desaparecido en el laberinto de pasillos. El breve encuentro se quedó grabado en mi memoria mientras subía a la caseta de seguridad. No podía quitarme la impresión de que su expresión no era de curiosidad ni de indiferencia, sino de lástima. Esa misma noche, juro que escuché la voz de Scard afuera de la cabina, llamándome por mi nombre. Al principio era débil, apenas un susurro, luego más fuerte, más insistente, pero no podía abrir la puerta. Regla 1: nunca le abras la puerta a nadie que no sea Scard. ¿Era él? ¿Otra cosa? No quería averiguarlo. Este trabajo me estaba destrozando, deshaciéndome hilo por hilo. Cada turno se sentía más pesado. Los minutos se convertían en horas, las horas en una eternidad. Pero no podía irme. Todavía no. 3 semanas. 3 semanas en total de este infierno. Tenía que lograrlo sin importar el costo. A medida que pasaban los días, la línea entre la realidad y la pesadilla se fue difuminando. Los pasillos estériles del instituto se convirtieron en un laberinto de paranoia y la cabina de seguridad en una prisión claustrofóbica. Podía sentir el peso de las reglas sobre mí, la promesa tácita de que romperlas significaría algo mucho peor que perder mi trabajo. Me gustaría decir que fui cuidadoso, que había estado haciendo todo bien, pero la verdad es que el trabajo me había desgastado. El miedo, las noches de insomnio, la vigilancia constante. Todo eso socavó mi determinación hasta que no fui más que un cascarón vacío que hacía las cosas por inercia. La última noche empezó como cualquier otra. Me faltaba un turno para abandonar por fin aquel infierno. Cerré la puerta con llave, miré las cámaras y me preparé para otro largo turno. Las instalaciones estaban en silencio, demasiado en silencio. Incluso los crujidos y gemidos habituales del edificio parecían contener la respiración. Entonces empezó el silbido. Al principio era un sonido débil, casi melódico, como el de un niño tarareando una canción infantil. Se me encogió el estómago. Regla 2: correr al baño más cercano y esconderse. Pero no podía moverme. Sentía que mi cuerpo estaba congelado, clavado a la silla por una fuerza invisible. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que llegó justo al otro lado de la puerta. Entonces se detuvo. Un golpe, 3 golpes fuertes. Mi corazón casi se detiene. «Jason», llamó una voz. Era Scard. Estaba seguro de ello. «Voy a entrar». La puerta tembló un segundo y luego se abrió. Era realmente Scard. Suspiré aliviado. «Así que eras realmente tú», dije. Me miró con una ceja levantada. «¿Esperabas a otra persona?» «No, no se preocupe, señor», respondí. «Bueno, todo parece estar bien. Quería ver cómo estaba. Supongo que querrá dejarlo después de esta noche». «Sí,
Ese es el plan, señor. Bueno, me voy. Tengo algunos asuntos urgentes que atender en el laboratorio. Procedió a salir y a cerrar la puerta con llave. Oí unos pasos que se alejaban y luego una pausa. Disculpe un segundo, señor Jason, pero olvidé un artículo mío en su puesto. Necesito recuperarlo, dijo desde el otro lado de la puerta. Sí, claro, un segundo. Giré la llave y abrí la puerta esperando al señor Scard. Sin embargo, para mi sorpresa, la figura que estaba allí no era Scard. Miré hacia mi izquierda y lo vi alejarse sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué?, pensé. Entonces me di cuenta de cuál era el verdadero propósito de mi presencia allí. No podía comprender por qué me había enviado a la muerte de esa manera. No tenía tiempo para pensar. Ya era demasiado tarde. Miré hacia arriba y me enfrenté a la aterradora monstruosidad. Era alto, imposiblemente alto, y su cuerpo se retorcía y se contorsionaba al entrar en la cabina. Su rostro no tenía rostro, solo piel suave y pálida estirada sobre un cráneo alargado. Su presencia absorbió el aire de la habitación y la llenó de un frío antinatural que se filtró hasta mis huesos. Me tambaleé hacia atrás, tropecé con la silla, mi mente me gritaba que corriera, que hiciera algo, cualquier cosa, pero ya había terminado para mí. En ese momento saqué una grabadora de voz y dije algunas palabras finales. La criatura esperaba, sabía que había atrapado a su presa y estaba saboreando cada momento. Los dedos largos y delgados de la criatura se estiraron hacia mí, levantándome como a una marioneta. Su toque quemaba, no con calor, sino con un vacío helado que aplastaba el alma y drenaba cada gramo de fuerza de voluntad que me quedaba. Mi visión se nubló. Mis gritos murieron en mi garganta. Lo último que vi fue su rostro sin rasgos distintivos, mientras me devoraba no solo mi cuerpo, sino algo más profundo, mi esencia, mi alma. 15 años después, el Instituto de Investigación Científica no era más que una ruina. La naturaleza había recuperado el edificio, que antes era resplandeciente, con las paredes agrietadas y cubiertas de enredaderas. La mayoría de la gente del pueblo lo evitaba, considerándolo un edificio viejo, abandonado y sin importancia. Pero yo no. Me llamo Blake, tengo 16 años y siempre me han atraído lugares como este. Las historias, los rumores me fascinaban. Así que cuando mis amigos me desafiaron a explorar el instituto, no lo dudé. El interior era peor de lo que esperaba. El aire estaba cargado de polvo y el suelo estaba cubierto de vidrios rotos y papeles viejos. Caminé por los pasillos vacíos, linterna en mano, sintiendo una extraña mezcla de emoción y temor. Fue entonces cuando lo encontré, una cabina de seguridad. La puerta colgaba de sus goznes. La habitación en su interior permanecía intacta, como congelada en el tiempo. Los monitores, ahora destrozados y oxidados, se alineaban en las paredes. Sobre el escritorio, medio enterrado bajo una pila de papeles, había una pequeña grabadora de casetes y un diario. Los recogí y les quité la suciedad y el polvo. La cinta que había dentro tenía una etiqueta que decía: Grabación 12, palabras finales. Además, el diario tenía un nombre escrito en él: Jason. Presioné play en la grabadora. Primero escuché estática y luego una voz. Si estás escuchando esto, empezó la voz, temblorosa pero resuelta. Entonces has descubierto la verdad. El Instituto de Investigación no es lo que parece. Los científicos, los investigadores, no son humanos. Son monstruos, te atraen, te hacen seguir sus reglas. Y cuando las rompes, te lo quitan todo. Hubo una breve pausa, seguida de una respiración temblorosa. No cometas el mismo error que yo. Hagas lo que hagas, aléjate de... La grabación se interrumpió con un grito, seguido de un sonido gutural bajo, algo que me provocó escalofríos. Miré a mi alrededor y las sombras parecían acercarse. De repente, el aire se sintió más frío, más pesado. Dejé caer la grabadora y corrí. El eco de la advertencia de Jason me persiguió en la noche. ¿El edificio estaba realmente abandonado? ¿Realmente carente de vida?
El misterio de los acontecimientos que se desarrollaron hace 15 años es inquietante y el edificio en sí mismo es un presagio. Publico estas entradas de Jason como advertencia, si alguna vez ve una entrada de trabajo con una lista de reglas anormales. Correr. Mientras el niño salía corriendo del edificio, a lo lejos se veía a un hombre con traje y corbata sentado en un banco del parque. El hombre tenía las piernas cruzadas y estaba leyendo un periódico mientras fumaba una pipa. El hombre bajó el periódico y miró al niño que huía de la instalación de investigación abandonada. El hombre se rió para sí mismo. Parece que no había terminado después de todo. ¿Supongo que el experimento? No, este juego continuará. El señor Scar sonrió levemente. Sí, claro que sí. Esto será muy divertido.